Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en su programa Visión Empresarial de su canal Conta TV. Soy el doctor Fernando Inocente y vamos a ver acerca el día de hoy de las cartas fianzas empresariales. En primera instancia, todas las empresas del sector comercial usan carta fianza. Y la pregunta es, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esas cartas fianza? La carta fianza en realidad sirve para garantizar una operación. En sí, el uso de la carta fianza es muy frecuente en el ámbito financiero, empresarial y contractual que requiere directamente el tema de un instrumento de garantía. Más que todo, sirve para garantizar el tema del pago. Entonces, por eso las empresas solicitan una carta fianza. Y la pregunta es, ¿quiénes los emiten? ¿Y quiénes los emiten? Normalmente son las entidades financieras a nivel nacional. Igualmente las cajas también emiten ahora carta fianza. Las cartas fianza tienen una comisión de por medio. ¿Sí? Normalmente es el 4%, 4.5%, que fluctúa por el tema que el banco te cobra esa comisión por la tenencia de la carta fianza, que garantiza, en este caso, la prestación de un servicio o la entrega de un bien. En sí, vamos a resumir qué es la carta fianza. La carta fianza es un documento emitido por una entidad financiera, ¿no? En este caso, banco, caja o el tema de una aseguradora, a pedido de un cliente, ¿no? En este caso el cliente tiene que dejar un dinero de por medio o cargar a la cuenta corriente para emitir esa carta fianza emitida a la persona que le está solicitando, ¿no? En este caso, el cual se compromete directamente a pagar esa obligación, de hecho el cliente, para beneficio una suma determinada y en el cual es una obligación previamente pactada entre cliente y proveedor. En otras palabras, es una garantía incondicional, irrevocable, justo por el término irrevocable. Quiere decir que no puedes, vamos a ver el ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasaría si tramito una carta fianza en el banco y digo, pues ya sabe que ya no quiero dar mi carta fianza y ya quiero anularlo? Es irrevocable, ya no puede hacer este tema mientras hayas entregado al cliente para garantizar la carta fianza. El banco no te va a permitir usar el término irrevocable en la carta fianza porque ya emitiste, ya está garantizada la carta fianza. Entonces, y recuerden también que es obligación inmediata. El que lo tenga, el tenedor de la carta fianza, lo puede ejecutar inmediatamente a través del sistema financiero. También conlleva el tema por el tema tributario, ¿sí? Igual lo de este ejemplo para que todos mis amigos de nuestro programa Visión Empresarial estén al tanto en el tema tributario. También sirve para garantizar muchos empresarios exportadores, y justo va el tema del episodio anterior, hablamos del tema exportación, y uno de ellos, para que nos devuelva la SUNAT el saldo a favor materia de beneficio, que es el beneficio tributario, nos pide que garantice con una carta fianza. Entonces la SUNAT nos pide una carta fianza a las empresas jurídicas para poder garantizarse, y la SUNAT en 24 horas te devuelve ese dinero que es el IGB, la conversión del IGB, que es el saldo a favor materia de beneficio. En 24 horas te carga en tu cuenta corriente. Entonces algunos empresarios no tienen conocimiento de este tema. Entonces por eso es que esta carta fianza sirve para garantizar el tema de ello, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir a cualquier sistema financiero, solicitar una carta fianza, ¿sí? Dejar ese dinero en garantía líquida, ¿sí? Y esa carta será a nombre de la SUNAT. Es original, le entregas a la SUNAT o vía virtual, le entregas esa carta fianza original y la SUNAT se queda con esa carta fianza en garantía. Entonces está garantizado. La SUNAT por eso te devuelve en 24 horas el saldo a favor materia de beneficio para los exportadores. Mira qué beneficio, en 24 horas la SUNAT te devuelve ese dinero en tu cuenta corriente. Pero claro, garantizando una carta fianza. ¿Cuáles son los principales usos que se amerita en este caso tener en cuenta el uso de la carta fianza? Bueno, se tiene para el tema de las licitaciones, ¿no? Más que todo para las empresas que son que venden directamente bienes o servicios, y también supervisión de obra, que son a través del OCE, ¿no? Que hacen bienes y servicios al Estado o venden al Estado y está escrito en el RNP, Registro Nacional de Proveedores. Ellos, por ejemplo, están obligados a poder emitir una carta fianza directamente al cliente, en este caso a la licitación pública, que es una carta fianza por una licitación pública u obra pública que se va a ejecutar, si es constructora. También garantiza la seriedad, seriedad directamente de la oferta de un proceso de licitación. Es una garantía, ya está girado a nombre del cliente, que quiere decir que en el momento lo puede ejecutar. Entonces, si tú dejas carta fianza, te de por medio que estás dejando dinero líquido, porque es una carta fianza, es una garantía. También existe otro tipo de carta fianza que es de fiel cumplimiento, y que normalmente funciona para las empresas constructoras.
¿sí? Y el cumplimiento, como también el tema de adelanto de dinero, que también funciona para empresas constructoras, que mediante un contrato que ellos tienen, le tienen que adelantar una carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto de materiales, adelanto de dinero, en fin, que ellos más que todo, por el sector, más que todo construcción, depende de estos adelantos. También los contratos privados y comerciales también ameritan una carta fianza de garantía, ¿no? Para poder garantizarse del tema del pago de ese servicio bien, y algunos piden una carta fianza, algunas empresas, no todas, pero conlleva directamente a la obligación y el cumplimiento de estos contratos entre empresas, ¿no? Y también arrendamientos como suministro o prestación de servicios, ¿no? Que también conlleva esa carta fianza. Recuerden, hay un costo de por medio que el banco nos cobra por la emisión de la carta fianza. ¿Correcto? Son modalidades de carta que hemos visto, ¿no? Adelanto de materiales, adelanto de dinero, por garantía. Son modalidades, pero en fin es una carta fianza solamente. Entonces vas a tener que pagar una comisión de 4.5% mensual por la tenencia de esa carta fianza. En el ámbito tributario, también tenemos que tener en cuenta y aduanero por parte de SUNAT, por ejemplo, garantiza el pago, lo que hablamos un momento, ¿no? Garantiza la devolución, lo que es el saldo forma de beneficio, la restitución del drawback también nos pide también de por medio, nos pide garantizar una carta fianza, que 24 horas está en tu cuenta corriente. Como también nos pide algunos créditos y operaciones financieras, por ejemplo, en el caso de garantizar préstamos o línea de créditos, en algunos sistemas financieros nos pide una carta fianza, ¿no? No todos, claro, pero igual funciona la solicitud de la carta fianza. Cuando también constituye una garantía, ¿no? Real, ¿no? Como el caso de hipotecas o prendas inmobiliarias o mobiliarias, según el caso, conlleva directamente al tema de una carta fianza. Entre las principales características que tiene una carta fianza, normalmente es incondicional, es irrevocable, recuerden esas características por favor, ejecución inmediata, el que lo tenga lo puede ejecutar rápidamente, es temporal porque lo puede tener 3 meses, 6 meses, hasta un año, la carta fianza, y después si le entregas el bien, la otra parte te paga, te devuelve la carta fianza, inmediatamente vas al banco y le devuelves, y el banco te devuelve tu dinero líquido. Entonces también existe, por eso es temporalidad, ¿no? Depende del vencimiento. En resumen, la carta fianza es un respaldo financiero, ¿no? Que genera directamente la confianza ante las partes. Al tener una carta fianza, siéntete garantizado, porque una carta fianza es irrevocable. Es como te va pagándote adelantadamente, ¿no? Ten en cuenta esa garantía. También en algún momento conlleva el tema de los contratos de alto valor, por ejemplo, ¿no? Porque también conlleva la parte segura del cumplimiento de las obligaciones que tiene el cliente y el proveedor, en este caso, ¿no? Y también protege al beneficiario de posibles incumplimientos. Bien, continuando con la carta fianza, como hemos quedado claramente, es un documento emitido por el sistema financiero de todos los bancos a nivel nacional y también las cajas, ¿no? Que también emiten carta fianza, ¿no? Que da un cumplimiento o una obligación por parte del deudor. Normalmente en la carta fianza, como hemos quedado, que es una garantía, ¿no? Una garantía para poder cumplir directamente el tema relacionado a la parte de un contrato, en este caso por parte de cliente y proveedor, ¿no? En este caso a través de una deuda o una entrega de un bien o servicio que especifica directamente entre esa parte. Dentro de los usos principales de la carta fianza, usamos directamente para contratos con el Estado, hacer licitaciones, por ejemplo, es uno de ellos, comercio entre negocios privados, y también acá una parte un poquito más amplia, el tema de la importación y exportación. ¿También puedo usar una carta fianza? Claro que sí, sirve para respaldar un pago de un arancel, en este caso a través de la emisión tributaria por la parte de la SUNAT. Entonces nos permite también usar el tema de la carta fianza para respaldar el tema de los aranceles a nivel local, como también los arrendamientos, ¿no? Arrendamientos ya sea contrato de alquiler, lugar de depósitos, etcétera, nos garantiza una carta fianza por medio, ¿no? Y también existen algunas obligaciones financieras como respaldar algún préstamo, adelanto de dinero o crédito, en este caso que nos otorga a nivel nacional los bancos, y por lo tanto también nos sirve directamente una carta fianza. También comentamos acerca que es irrevocable, ¿no? Una vez emitida, no puede ser retirada. Tengan en cuenta, una carta fianza es una garantía de por medio. ¿Es solidaria? Claro que sí. El banco responde, ojo, de inmediato, sin necesidad de juicio contra el afianzado, en este caso quien tenga en su custodia la carta fianza. Entonces el banco de hecho no va a estar en la condición de poder discutir esa situación, basta que el banco lo tenga, automáticamente va a hacer efectivo esa carta fianza. Es incondicional, también de hecho conlleva el tema de la parte correspondiente, quien lo solicite, en este caso
dentro de los términos de la carta correspondiente, porque hay unas condiciones, unas cláusulas al momento de firmar un contrato con el banco nos pide que sea incondicional, ¿no? Tienes que responder la deuda sí o sí. ¿Y tiene un plazo definido? Sí, correcto. Puede ser mes, 6 meses, un año. Eso ya depende del contrato que has hecho con el banco para poder afianzar directamente el contrato de una carta fianza. También, por ejemplo, tenemos en cuenta en una licitación pública, una empresa constructora, por ejemplo, participa en una licitación convocada por el Estado para construir un colegio, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que le piden en este caso? Bueno, la carta fianza de por medio, que es una serie de oferta, por un monto de 200.000 soles, ¿no? En la carta fianza. Entonces, lo que tiene que hacer la empresa constructora es acercarse a cualquier entidad financiera y hacer un contrato con el banco para solicitar una carta fianza. ¿Cuánto tiempo se mueve el banco? 3 a 4 días, dependiendo que tanto tenga, llamemos demora, el sectorista en el trámite correspondiente. Entonces, hay que tener en cuenta acerca de esa carta fianza. Entonces, ¿cuáles son los escenarios, no? Si la empresa firma el contrato, ¿no? Con la carta fianza, le devuelve de hecho. La empresa gana y no firma, ¿no? El contrato con el Estado, tiene que automáticamente tener el original y esperar que termines la obra para que la entidad pública te devuelva esa carta fianza. En ese lapso de tiempo, el banco te va a cobrar mensualmente comisión, que es entre 4.5 mensualmente. Quiere decir, mientras tenga la custodia de la entidad pública, tú sigues pagando como empresa tu comisión mensual por la carta fianza, hasta que la entidad pública te devuelva esa carta fianza y recién tú al banco lo devuelves inmediatamente. Y de ahí el banco ya no te cobra comisión. Entonces, así funciona una carta fianza para respaldar directamente el tema de la parte del cumplimiento. Ahora, en la otra carta de fiel cumplimiento, que también son empresas constructoras, conlleva el tema de un contrato, por ejemplo, de 1 millón de soles con una municipalidad de cualquier parte de Lima, ¿no? Por asfaltar las calles, por ejemplo, que ahora es común. Entonces, los requisitos que son para solicitar el contrato que exige la carta fianza de fiel cumplimiento es el 10% del monto del millón, en este caso sería por 100.000 soles. Entonces, la empresa cumple con el contrato, la carta fianza, también vence sin tener la parte de ejecución como tal, y también la empresa abandona la obra, si pasara ese caso, o incumple en este caso los plazos establecidos. La carta fianza lo ejecuta la municipalidad por el monto de los 100.000 soles. Quiere decir que la empresa constructora perdería sus 100.000 soles más la comisión del banco. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta estos pequeños tips acerca del uso adecuado de las cartas fianza. Cuando nos referimos al tema de carta fianza en alquiler, ¿no? Es uno de ellos también que a veces piden una garantía. Una empresa alquila un local comercial por 15.000 soles mensuales. Hasta ahí, todo bien. Entonces, la otra parte tiene que tener en cuenta acerca de la garantía necesaria y la comisión que tiene para el banco por esa carta fianza emitida, ¿no? El propietario pide un depósito efectivo y es una carta fianza por 30.000, ¿no? Equivalente a 2 meses de garantía y alquiler. Y en este caso la empresa paga puntualmente la carta, vence sin problema, hasta ahí todo normal. Si deja de pagar y abandona en este caso el local sin ninguna comunicación escrita con el titular, ¿no? O con el arrendador en este caso, cobra los 30.000 soles con carta fianza. Entonces, de una u otra manera, la persona quien haga el trámite con el banco con esa carta fianza perdería su dinero porque ya garantizó a otra persona. Recuerda que el banco va a emitir la carta fianza a nombre del usuario, no a nombre tuyo, sino a nombre del usuario, porque esa carta tú recibes, vas a trasladarlo a ellos para que ellos tengan garantía esa carta fianza. En pocas palabras, perderías tu dinero. Entonces, ten en cuenta también este punto fundamental. Si hablamos de importación, en una carta fianza en importación, por ejemplo, una empresa importadora que importa máquinas, por ejemplo, de cualquier parte del mundo, la aduana exige una carta fianza para garantizar el pago de los aranceles, que son locales aquí, ¿no? Es un ejemplo de 200.000 soles. El primer escenario sería, si la empresa paga puntualmente todos los tributos, no habría problema alguno, el banco, la SUNAT te devuelve la carta fianza, todo genial. Pero si no pagaras los conceptos arancelarios de la SUNAT ejecuta la carta fianza y se queda con tu dinero por medio. Entonces, es como una garantía por parte de la empresa que recibe la carta fianza y con tu persona, ¿no? En este caso, la empresa que ha prestado el servicio o ha prendido un bien. Por lo tanto, conlleva el tema de una garantía de por medio. De esta manera,
conlleva el tema del uso de la carta fianza. Me gustaría que ustedes también puedan opinar directamente en la caja de comentarios para resolver una duda necesaria. En el siguiente programa ustedes pueden preguntar para yo poder resolver sus dudas necesarias de la carta fianza. Todas las empresas naturales, las personas naturales y las empresas jurídicas pueden solicitar una carta fianza previa evaluación de los bancos. Los bancos van a evaluar para poder tramitar una carta fianza. No todos aprueban y hay que tener una garantía financiera. Te pide estados financieros, flujo de caja, proyección de estados financieros, en fin, para que puedas sustentar directamente esta carta fianza que estás solicitando a cualquier entidad financiera. Muy bien, con esta nota cerramos esta edición de Conta TV en su programa Visión Empresarial. Hasta la próxima.